Bueno, entonces vamos a continuar. No se olviden volver a poner su nombre, por favor, en el chat para la asistencia y vamos a seguir admitiendo. Buenas. Entonces sí vamos justo acá, ¿no? En la parte de las relaciones de la filosofía con de la filosofía del derecho con la sociología, ¿no? Y ya habíamos hablado de esto un poco. Ay, no se ve toda la diapositiva. Eh, ahora, para concluir, ¿no? Esta parte de este apartado de la relación con la sociología, ¿no? Podemos señalar, ¿verdad? O citar al profesor Germán Palacios cuando señala que al referirnos al objeto de la investigación sociojurídica, lo hacemos en la acepción más lata posible, ¿no? La justicia no como código autocontenido, sino como realidad social, a la vez de su manera específica de acercarse al problema del orden social y con... Así admitiendo. No, no como un código, sino como una realidad. Hola, hola. Se la considera eh, a la justicia, ¿verdad? Entonces, ¿no? Desde ese punto de vista, la sociología, la filosofía del derecho se apoya en la sociología, ¿verdad? Para encontrar esta realidad social, ¿no? Que se asemeja o que apunta a la justicia, ¿verdad? De acuerdo a los hechos sociales, ¿no? Y aborda el profesor Palacios 4 niveles analíticos de justicia, ¿verdad? Como realidad, desde el punto de vista de la realidad social, ¿verdad? Entonces, como un aparato codificado, un conjunto de estructuras, normas y reglas de juego que estructuran la vida social, ¿verdad? Entonces, primero es, vamos a admitir a todos, ¿verdad? La justicia desde el punto de vista de la realidad social es primero un conjunto de estructuras, ¿verdad? O sea, de normas y reglas que estructuran ¿qué? La vida social, ¿verdad? Entonces es una institución, ¿no? Que permite la vida en sociedad. Luego existe la justicia como un concepto y el concepto puede variar de acuerdo a qué sociedad estamos hablando, ¿verdad? Una o a qué comunidad nos referimos, ¿no? Una una práctica, ¿verdad? O un hecho puede ser justo o no de acuerdo a la comunidad que lo juzga, ¿no? Entonces, de acuerdo a los principios válidos en dicha comunidad en un momento y tiempo determinados, ¿no? Entonces, esta justicia como concepto, ¿verdad? Desde el punto de vista de la realidad social, es variable, ¿no? Ahora, como discurso, lo propio, ¿verdad? De acuerdo a qué sociedad estamos hablando, también es relativo el discurso de la justicia, ¿no? Tal vez la justicia solamente en la época medieval, ¿verdad? Conllevaba un discurso de privilegios, ¿no? Pero ahora lleva un discurso más universal, ¿no? O puede llevar un discurso más inquisitivo, ¿no? En una sociedad más conservadora. Y también cómo se enseña, ¿verdad? La justicia mediante la realidad social, o sea, cómo nosotros adquirimos esa noción de justicia sin entrar a la carrera de derecho y que nos digan qué es la justicia, ¿verdad? ¿Qué es lo justo, qué es lo moral, ¿no? Y qué es lo legal, lo legítimo, ¿no? Cómo nosotros tenemos esa introspección normativa, ¿no? Eso solamente se da desde el punto de vista o desde los fenómenos sociológicos, ¿no? Entonces uno capta las normas sin darse cuenta, ¿verdad? Las discierne de los fenómenos sociales. Ahora, la filosofía del derecho también se relaciona con la moral, ¿verdad? Y la moral ya raya en el campo subjetivo y es algo es ideal, ¿verdad? No es nada objetivo, ¿no? Y es como se señala aquí, es una obra de la humanidad, ¿no? La moral no proviene
de lo divino, ¿no? Es una elaboración del nivel de la conciencia social adquiridos al interior de un determinado grupo social. Entonces, lo moral es lo que la sociedad señala como bueno, ¿verdad? En un tiempo y lugar determinados, ¿no? Los, eh, los valores sociales vigentes, ¿no? Como se llaman. Ahora, para la producción de una norma del derecho positivo, o sea, de una ley, debe existir un desarrollo de la conciencia social que permita diferenciar lo bueno de lo malo, ¿verdad? O sea, estos niveles de conciencia social adquiridos tienen que ser eh, tomados en cuenta y traspasados al, o, respetados por el derecho positivo a la hora de emitir las normas, si quieren que el derecho sea tomado como legítimo, ¿no? Ahora sí, para definir la moral, ¿no? Cuando hablamos de esta como, como una parte del conocimiento, ¿verdad? Que tiene relación con la filosofía del derecho, ¿no? Podemos definirla como una forma de la conciencia social en la que se reflejan y se fijan las cualidades éticas de la realidad social, ¿no? Entonces, eh, se fijan o perdón, se establecen, ¿verdad? Mediante los valores sociales, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya no andes con tu pantalón tan roto, porque aquí nadie anda así, ¿no ve? Y la gente te va a mirar feo. O, o bueno, acá es normal que las personas se queden viviendo con sus padres a más de los 30 años, ¿verdad? Hay muchos que viven con su papá, con su mamá, ¿verdad? O incluso que se casan y siguen viviendo con sus padres. Y no pasa nada, ¿verdad? Está bien, porque así es nuestra sociedad, ¿verdad? Pero a ver, anda, dile a un gringo que tienes 35 años y vives con tu mamá, ¿no? Entonces, allá, eso no es socialmente aceptado, ¿verdad? A los 18, 20 años ya eh, eh, no le hacen, logran su independencia total y si no es por voluntad es porque los padres le obligan, ¿no? Y eso es lo que está ya socialmente aceptado, ¿no? Entonces, eso sería lo moral, ¿no? Ahora constituye este conjunto de reglas y normas de convivencia y conducta humana que determinan las obligaciones de los hombres, sus relaciones entre sí y con la sociedad, ¿no? Entonces, como el ejemplo que habíamos señalado, ¿no? Ahora, cuando hablamos de validez del derecho, o sea, para que este conjunto de normas y reglas sea tomado como válido, como legítimo, eh, tenemos que recurrir indudablemente al contenido moral de esta norma, ¿verdad? Porque si no es buena, si no es justa, entonces no puede ser válida, ¿verdad? Y no puede ser aplicada y tal vez genere una convulsión social. Entonces, el fin del derecho, que se traduce en la justicia, ¿no? Siempre tiene un contenido moral, ¿no? Entonces, es indudable la relación del derecho y de la filosofía del derecho también con la moral, ¿verdad? Que eh, es el fundamento sobre el que descansa la validez del derecho. Pero también o sea, el derecho no puede separarse de la moral, porque el derecho lo que intenta es hacer posible la moral, ¿verdad? Es la meta del orden jurídico, es hacer posible la moral. ¿Qué es la moral? Lo que es socialmente aceptado como bueno o como malo, ¿verdad? Entonces, el derecho también va a apoyar esas creencias y va a emitir sus normas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el derecho? Va a hacer posible que la moral que la moral esté vigente, que la moral sea lo más objetiva posible, ¿verdad? Entonces, la moral es el fundamento de la validez del derecho y el derecho es lo que hace posible la moral, ¿no? Ahora, desde un punto de vista, los juicios plantean al menos tres tipos de problemas, ¿verdad? Cuestiones de hechos, cuestiones de derecho y cuestiones entrelazadas de moralidad y fidelidad política. Por lo que a pesar del propósito de llegar a la respuesta correcta, no es garantía de que dicha respuesta satisfaga las expectativas de todos, ¿no?
Entonces, cuando estamos ante un juicio, ¿verdad? O ante un proceso, y a veces hay esos procesos, ¿verdad? Que todo el mundo está, de los que todo el mundo está hablando, ¿no? De la señora que ha matado a tal o del que ha estafado a 100 personas, ¿verdad? Entonces, en todo juicio, como en estos juicios también, ¿verdad? Nos enfrentamos a, como dice acá, tres tipos de problema o tres cuestiones, ¿verdad? Cuestiones de hecho, qué es lo que ha pasado en realidad, en la objetividad, ¿verdad? El cuento que nosotros hacemos, el relato de por qué creemos que alguien es culpable o por qué creemos que nos debe o por qué creemos que no tenemos que cumplir lo que nos están reclamando, ¿verdad? Entonces esas son las cuestiones de hecho, ¿no? Señor juez, yo ya he pagado, señor juez, nunca he estado ahí, ¿no? Señor, entonces, cuestiones de hecho, ¿verdad? El otro problema es las cuestiones de derecho, ¿no? Con esos hechos, ¿qué voy a solicitar? ¿No? Cuestiones de derecho, ¿no? En mérito al derecho de tantos en la Constitución Política del Estado, ¿verdad? En mérito a, eh, y ya nos vamos al derecho objetivo, ¿verdad? A las normas procesales, a las normas sustantivas, ¿no? Entonces, vamos a también recurrir a ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Cuestión de derecho, ¿no? ¿En qué fundamento legal yo baso mis pretensiones? Y cuestiones entrelazadas de moralidad y fidelidad política. ¿Qué es esto? La moralidad y la fidelidad política, lo que es bueno o malo en la sociedad, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un caso de familia, ¿no? Eh, el, las cuestiones de hecho, ¿verdad? Son que se han separado, ¿verdad? Y que la madre va a estar con la hija menor y que el padre tiene el derecho de visita, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, en las cuestiones de derecho, ¿verdad? El juez le fija el derecho de visita 1 hora a la semana, cada viernes, delante de la defensoría, ¿verdad? ¿Ya? Al padre de familia, y que el padre de familia no tiene, digamos, ningún antecedente penal ni nada, y trabaja, pero eh, está un poco atrasado con la asistencia familiar, que no tiene nada que ver con el derecho de visita, ¿verdad? Entonces, la cuestión de derecho es que el juez puede fijar el derecho de visita en la demanda, ¿verdad? Pero también existe esta parte de la moralidad, ¿verdad? Es bueno así socialmente, es aceptado, es bueno para el menor, así que le vea 1 hora a la semana a su papá y delante de la defensoría, más en un ambiente, digamos, eh, donde están las motos, donde están los funcionarios, donde están yendo a denunciar, ¿verdad? Eh, y, y no existe así un antecedente que señale esto, ¿verdad? Solo que el juez lo ha señalado de esa manera, ¿no? Entonces, esa respuesta o esa solución que da el juez, ¿qué va a pasar? No va a satisfacer las expectativas de todos. Entonces, siempre están entrelazadas esta parte de la moralidad, la fidelidad política, las cuestiones de hecho y derecho en todas las causas que se, eh, que se elevan y que se tramitan ante los jueces, ¿no? Cuando nosotros también estemos fundamentando nuestras demandas, nuestras solicitudes, ¿verdad? Vamos a hacer, vamos a apoyarnos indudablemente en cuestiones de hecho, cuestiones de derecho y luego la moralidad y la fidelidad política, ¿verdad? Pero como vamos a utilizar la filosofía jurídica y todo, también vamos a apoyarnos en lo que dice la Constitución, en los principios y en lo que es justo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una solicitud en esos términos y la vamos a elevar, ¿verdad? Pero toda solicitud indudablemente tiene que contener el fundamento del derecho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que o voy a encontrar un derecho en la Constitución o una norma o un decreto en el que fundamente mi, mi pretensión o de plano, si no existe, le señalaré al juez de que tiene que fallar de acuerdo a lo que establece también la norma que señala que
no por ausencia de precepto jurídico, el juez se va a excusar de resolver ninguna causa, ¿verdad? Entonces le tendré que pedir que falle en mérito a los derechos, a los principios, ¿verdad? Y a esa su obligación de resolver todas las causas, aunque no existan leyes, ¿no? Entonces, no importa cuál sea la causa, ¿verdad? Si es una de esas muy difíciles o una muy fácil, o que esté con una norma jurídica determinada, pero siempre nos vamos a encontrar con estas cuestiones, ¿verdad? De hecho, de derecho y de la moralidad, ¿no? Entonces, nunca va a estar separada la moral de la filosofía del derecho y de la práctica jurídica y también de los juristas, abogados, como estábamos señalando, y de los jueces, ¿no? Cuando eh, a la hora de resolver las causas y dictar sentencia, porque ahí los jueces se están valiendo solamente de su interpretación, ¿verdad? No hay, no hay una norma que les diga esto se resuelve así, esto se resuelve así, ¿verdad? Ellos agarran las normas que se aplican al caso, los hechos, ¿verdad? La justificación del derecho, lo moral, toman en cuenta lo moral, los ideales de justicia y resuelven las causas, ¿no? Y ahí es dibujo libre para el juez, ¿verdad? Pero de manera fundamental. Y si no te parece, si no te gusta la solución del juez, entonces, ¿qué haces? La apelas, pues, ¿verdad? Pero la apelas con qué? Con fundamento también de hecho y de derecho, ¿no? Porque si no fundamentas tu apelación, lo propio, pues rechazado. Uf, in limine le dicen así por improcedente. Ahora, estábamos acá, ¿no? Ahora, luego de la moral, o sea, de lo socialmente aceptado, ¿verdad? La filosofía del derecho tiene también relación con el ser y el deber ser, ¿no? O podemos decir que tiene relación con la ética, ¿verdad? Y con con la ontología, ¿verdad? Que es el ser, ¿no? Entonces, el ser y el deber ser son puntos de referencia importantes para comprender los postulados del derecho, ¿verdad? ¿Qué es derecho? ¿Qué es justicia? ¿Verdad? ¿Qué es ser y qué es deber ser? ¿No? El ser se expresa enunciativamente, afirmación, ¿no? Como una afirmación con sentido completo, que brinda información, ¿no? Es propositivo el ser, ¿no? El derecho es, ¿verdad? La usucapión es, ¿no? Persona es, ¿verdad? Es enunciativo y que aporta información, ¿verdad? ¿Qué es el derecho? Conjunto de normas y reglas. ¿Qué es persona? Es un ser dotado, ¿verdad? De derechos y obligaciones, ¿no? Aporta información, ¿no? Pero el deber ser se expresa de manera normativa, ¿verdad? ¿Qué no tienes que hacer? ¿Cómo debe ser? No debe ser asesino, ¿verdad? No matar. ¿Qué tienes que hacer, ¿verdad? Para no afectar a los demás. No les eches, no debes echarles humo en su cara, ¿verdad? Prohibido fumar, ¿no? Entonces, así se expresan los enunciados del deber ser, ¿no? De manera normativa, ¿no? Y los enunciados del ser de manera propositiva, ¿no? Entonces, esta la ontología o el ser, ¿verdad? Eh, Se relaciona con el derecho, ¿no? En tres áreas diversas, ¿no? Una dirección ocupada de captar el objeto jurídico, o sea, ¿qué es, verdad? De captar ese conjunto de normas, de conductas, de instituciones y de criterios que están vigentes en un tiempo y lugar determinado, ¿no? Esa es una esfera de la ontología, ¿no? Relacionada con el derecho, ¿verdad? O de el ser relacionada con el derecho, que es lo mismo. Otra dirección es la que entiende la pregunta ontológica por el sentido tradicional, según el cual el derecho es algo real, entraña una significación práctica de la existencia humana, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? El derecho es producto del comportamiento humano, ¿verdad? Y tiene sus causas y además sus finalidades, ¿verdad? Entonces,
También existe un tercer tipo que reclama la determinación de aquello que le asigna al derecho un ser peculiar, aunque abstracto, ajeno de la experiencia de los juristas, tanto como de la comprensión de los filósofos, y que suele apoyarse en un dogma extrafilosófico o bien en un absolutismo político o en alguna especie de versión o de dogmatismo religioso, ¿no? Entonces, ahí el ser, ¿verdad? La ontología no estaría hablando del conjunto de normas y tampoco estaría hablando del comportamiento de las personas eh, o del sentido, digamos, de la existencia humana y de sus causas y y de las consecuencias de la norma, sino estaría hablando de que el derecho es, ¿verdad? ¿Verdad? Producto de, eh, producto de origen, producto de la divinidad, ¿verdad? O de origen divino, ¿no? Entonces, o que proviene de las leyes superiores de la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí el derecho, desde el punto de vista ontológico del ser, ¿verdad? No tendría relación ni con el primero ni con el segundo sentido, ¿no? Entonces, el, cuando relacionamos el derecho con el ser, tenemos que tomar en cuenta estos tres elementos, ¿verdad? Que definen al derecho como ser, ¿no? Y luego está el derecho como el deber ser, ¿verdad? Que el deber ser ya raya en el campo de la ética, ¿verdad? El deber ser es la ética misma, ¿verdad? Que estudia la conducta humana desde la valoración. Entonces, el derecho positivo siempre tiene que aspirar a un ideal de justicia, ¿verdad? No se dictan leyes para someter a la gente, no se dictan leyes para exaccionar al contribuyente, no se dictan leyes para discriminar, ¿verdad?, a una clase sobre otra, ¿verdad? Más bien se dictan leyes para todo lo contrario, ¿verdad? Se dictan leyes para que la convivencia social sea más armoniosa, que aspiren al vivir bien, como es el valor de nuestra Constitución, ¿verdad? Para que aspiren a la igualdad, a la universalidad del acceso a los servicios básicos, al cumplimiento de los derechos, ¿no? Entonces, el derecho cada vez quiere ser más justo, ¿verdad? O aspira a este ideal de justicia, ¿no? Y este ideal de justicia también va evolucionando de acuerdo con las relaciones sociales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el derecho también se relaciona con el deber ser o con la ética. Ahora, la ética, ¿no? O el deber ser se diferencia del derecho porque, bueno, se relaciona con el derecho porque ambos son normas de la conducta, ¿verdad? Pero la ética, ¿verdad? Se refiere a la subjetividad, a los valores, entonces no conlleva una sanción, digamos, un castigo, ¿verdad? Objetivo, o sea, no conlleva el elemento de la coerción, ¿verdad? Sino que el único castigo es el interno, o sea, de la conciencia, de la propia conciencia, ¿verdad? Ese es el castigo de la ética, ¿no? Pero el castigo del derecho es la coerción, o sea, eh, el castigo del derecho es objetivo, ¿verdad? Se aplica la coerción y se llega, digamos, a multas, sanciones, penas privativas de libertad, ¿no? Y otras que establecen derecho positivo. Entonces, se relacionan, pero en ese punto se diferencian, ¿no? El derecho siempre aspira a ser más justo, ¿no? Y ese es la ética y el deber ser del derecho, ¿no? Entonces, ahí termina el tema, ¿verdad? De no es muy complicado como el anterior, pero si tienen alguna duda o quieren repetir algo, les escucho, ¿no? Hasta mientras les voy a estar mostrando lo que es la tarea, ¿no? Que viene en realidad desde acá. Bueno, quería primero preguntar si todos ya se han logrado copiar el texto para que no estemos recurriendo a otro material, ¿no? Por lo menos para hacer el trabajo.
O algunos tal vez no se han logrado copiar el texto. Yo no tengo el texto, licenciado. Y yo tampoco lo hice, pero si lo puede imprimir, digo, se lo puede pasar en el grupo, Lisa, sería más fácil. Como fotos. En PDF. Sí, en PDF o en foto, pero mejor en PDF, Lisa, No sería hay, mejor. es que no hay PDF. No hay ese libro en PDF. Bueno, entonces, eh, como no, sería, nuestra próxima clase sería ya el viernes, el jueves, ¿verdad? Entonces, no sé si, bueno, por lo menos esta semana, como es medio regular, no vamos a tener tiempo para poder ir a la fotocopiadora o no sé si les va a llegar. Bueno, les voy a mandar las imágenes, pues, ¿qué vamos a hacer? Y los que tengan el texto bien, pues lo trabajan de ahí, ¿no? Para que puedan hacer, como está acá, vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Eh, y que tenga que contener todo esto. Y bueno, era para, para el final de la clase, pero ya solo faltan 5 minutos, así que vamos a ampliar el plazo, lo vamos a subir y les voy a dar detallado. Y les voy a mandar, pues, no, es algo, es corto en realidad el, este tema. Entonces, vamos a, vamos a subir esto. Y El licenciado, sí, disculpe, el libro que está utilizando es de Elementos Básicos de la Filosofía Jurídica de Máximo Maldonado, sí, ¿o cuál es? justo es de ese, de ese, de ahí vamos a hacer para el trabajo, para la tarea. Y también hemos Ok, gracias. extraído los elementos de ahí para esta lección, pero como les señalé al principio, y que es de conocimiento de ustedes también el plan global de la clase, ¿verdad? Eh, no, no vamos a encontrar en realidad el desarrollo de los temas en un solo libro, así como está planteado y como está aprobado por el Ministerio de Educación en nuestro plan global, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a esta bibliografía básica y también a otra, ¿no? Pero como, bueno, como ahora, ¿verdad? Y como es nuestra bibliografía básica también, vamos a realizar la tarea recurriendo a este libro, pues, ¿no? Y les voy a mandar para los que no tienen las imágenes y los que tienen, entonces lo trabajan de ahí del libro y me mandan el resumen, ¿verdad? Del libro, además, tomando en cuenta las diapositivas también que contienen algunos elementos más que no están en el libro y otros que sí están. Y entonces, conjuntamente con ambos documentos van a poder realizar lo que es esta partecita del resumen, ¿no? Y luego lo envían nos daremos hasta el viernes, pues, ¿no? Para poder subirlo hasta la noche y para que podamos cumplir todos. Dicen eso, ese resumen va a ser del tema 3 nomás, ¿no? Claro. Y también esta lectura que les voy a mandar, que es en realidad bien cortito, es también de este tema, de la relación de la filosofía con otras áreas del conocimiento, y que está en el libro, pues, como que estaba, que ha citado la compañera, que es de Máximo Maldonado, y que si no han podido adquirirlo, ¿no? Y no pueden irse a fotocopiar las páginas 54 a las 58 nada más, ¿no? Entonces, se los voy a mandar como es corto por fotos, pues, Sí, mejor sería por fotos. ¿ya? Mejor Entonces, le dicen, porque también ha mandado para otra traer un libro en Word, no ves resumido, sí, sí, sí. unidad 2. Ajá, sí, ese era para el tema 2, ¿no? Pero es que esta está acá, pues la tenemos en nuestro libro y hemos aprovechado eso, ¿no? Entonces, pero les voy a mandar, como les digo, las fotografías, no se preocupen, y de ahí lo trabajan, pues si los que tengan o puedan fotocopiar esas paginitas que les acabo de decir, por lo menos para hacer la tarea, todo bien también. Dice, Lice, entonces el jueves y viernes las clases son normales, Lice, ¿no es El feriado? viernes es feriado, el jueves no lo sé.
Lice. Pero sí o sí hay que presentar el viernes la tarea, Lice. Claro, el viernes o le pondremos hasta el sábado, pues ya, porque viernes tienen que meditar sobre, Sábado, nos vamos a sábado. meditar sobre nuestros pecados y comer bizcocho. Lo dejaremos para el lunes, Lice. Ya, ya. Sí, Lice, hasta el Tampoco lunes. seremos tan... La siguiente clase, Lice. Sí, hasta la siguiente Lice, clase, Lice. Lice. Hasta el lunes, Lice. Ya, vamos a cargarlo así, pues, ¿ya? Y les doy la tarea también. Ya, entonces quedamos en eso. Hasta el lunes, Lice. Ya hasta el lunes nos vamos a dar, ¿ya? Pero Ya, está bien, gracias, ahí Lice. nomás. Ya, entonces, felices Pascuas, por si acaso. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Pescado. Hasta luego. Lice, ¿cuál es el libro? Chao. Disculpe, Lice, las páginas del libro de 54 a la 58 de Máximo Maldonado. Ah, ya está. Elementos de la filosofía jurídica. Sí, ya lo tengo. Hasta luego, Lice. Chao. Hasta luego.